¿Por qué Jesús nos pide amar a nuestros enemigos cuando todo dentro de nosotros clama por alejarnos o incluso devolver el daño? Este mandamiento parece ir en contra de nuestra propia naturaleza humana y de lo que consideramos justo. Sin embargo, es una de las pruebas más grandes de fe y madurez espiritual que Jesús nos dejó. Amar a quienes nos lastiman no es solo una muestra de compasión, sino una puerta hacia una paz interior que el mundo no puede entender. Nos enfrentamos a la pregunta, ¿por qué debería amar a alguien que me ha causado dolor? Al abordar este tema, no buscamos justificar el daño que nos hicieron, sino entender el poder transformador que se esconde detrás de este acto tan radical. ¿Por qué amar a los enemigos es la mayor prueba de fe? Amar a los enemigos es una tarea que desafía nuestra comprensión natural de las emociones humanas. Parece casi ilógico querer bien a alguien que nos ha causado daño, pero este acto revela un nivel de fe y madurez espiritual que solo unos pocos alcanzan. Cuando Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos, no lo hace para complacernos, sino para mostrarnos la verdadera dimensión del amor. Es como si al amar a quienes nos han herido, estuviéramos demostrando que la influencia de Dios en nuestra vida es mayor que el dolor causado. En este sentido, este mandamiento se convierte en un espejo que refleja la profundidad de nuestra fe. El amor hacia quienes nos dañan rompe con los esquemas tradicionales de justicia y venganza. La mayoría de las personas actúan impulsadas por un deseo de represalia cuando se sienten ofendidas, buscando restablecer una especie de equilibrio emocional. Sin embargo, Jesús nos invita a un nivel más elevado de entendimiento, uno en el que la verdadera fuerza se demuestra a través del perdón y la compasión. Es aquí donde se revela el carácter radical de este mandamiento. Al amar a un enemigo, no solo desafiamos nuestra propia naturaleza, sino también la lógica social que nos rodea. ¿Acaso hay mayor prueba de fe que esta? El acto de amar a quienes nos lastiman, aunque difícil, tiene el poder de transformar el corazón tanto del que ama como del que es amado. No se trata de aceptar ni justificar sus acciones, sino de liberarse del peso del odio y el rencor. Al elegir amar, decidimos no dejar que el daño defina quiénes somos. Es un acto de rebeldía contra la oscuridad y el sufrimiento, y una declaración de que el amor de Dios fluye más fuerte que cualquier resentimiento humano. Así, el amar a los enemigos no es solo una prueba de fe, sino un camino hacia la verdadera libertad emocional. La revolución del perdón, cómo Jesús transforma el odio en amor. Jesús no solo nos pide amar a nuestros enemigos, sino que también nos invita a experimentar una transformación interna que puede parecer casi imposible. El odio es un sentimiento que consume, envenena la mente y el alma, llevándonos a un estado de oscuridad y amargura. Sin embargo, el perdón, tal como lo enseña Jesús, actúa como un antídoto, desarmando el odio desde su raíz. No se trata de palabras vacías, sino de un cambio profundo que comienza en el corazón y se refleja en nuestras acciones. El perdón no es para beneficiar al otro, sino para liberarnos de la prisión que nosotros mismos construimos con el resentimiento. Cuando permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros, el perdón se convierte en una herramienta poderosa para sanar. Es como si el odio, que antes era un fuego ardiente, se extinguiera con el agua purificadora del amor divino. Este proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere una entrega total y una fe inquebrantable en la promesa de Dios. Amar a los enemigos es, entonces, una revolución que no solo cambia nuestra perspectiva del mundo, sino también la forma en que nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos realmente amar a alguien que nos ha lastimado? La respuesta se encuentra en ver a esa persona como Dios la ve, con ojos de compasión. Al practicar el perdón, renunciamos a la necesidad de venganza y al deseo de que el otro sufra por lo que nos hizo. En su lugar, elegimos liberar esos sentimientos y entregar todo en manos de Dios. En este punto, el amor se convierte en una elección, no en un sentimiento pasajero. Es una decisión consciente de no permitir que el odio tenga la última palabra en nuestras vidas. Jesús sabía que el verdadero poder no reside en devolver mal por mal, sino en superar el mal con bien. Así, la revolución del perdón no solo afecta a los que nos rodean, sino que también es un testimonio vivo del amor transformador de Dios. El verdadero poder del amor, cómo amar a alguien que te lastimó, transforma tu vida. Amar a alguien que te ha lastimado puede parecer una muestra de debilidad para muchos, pero en realidad es una de las formas más puras de poder espiritual.
Cuando eliges amar a quien te hirió, no estás justificando sus acciones, sino que estás afirmando que no permitirás que el dolor controle tu vida. Al tomar esta decisión, estás abriendo la puerta a una libertad interior que solo pocos conocen. Este amor no es pasivo ni ingenuo, es un amor que pone límites, que se protege a sí mismo, pero que también decide no devolver mal por mal. Es un amor que desafía a la lógica humana y a la naturaleza del ego, demostrando un dominio propio que trasciende cualquier ofensa. Este poder reside en la capacidad de no actuar según los dictados de las emociones negativas, sino en la decisión de actuar según la voluntad de Dios. Es como tener una armadura invisible que te protege de los ataques emocionales de los demás. Al elegir amar, te colocas en una posición de fortaleza, ya que no estás reaccionando, sino respondiendo de acuerdo a principios superiores. Esto no quiere decir que amar a quien te hizo daño sea fácil o que las heridas desaparezcan de inmediato. Es un proceso que requiere paciencia, oración y la ayuda constante del Espíritu Santo. Pero cada paso que das hacia el amor es un paso hacia la verdadera sanación y la paz interior. Al amar a alguien que te lastimó, te liberas de las cadenas de la amargura y el resentimiento, que son como venenos que lentamente destruyen el alma. Es como si al elegir perdonar, le dieras a tu corazón la oportunidad de respirar nuevamente y a tu mente la posibilidad de enfocarse en lo que realmente importa. Así, el poder del amor se convierte en un escudo que no solo te protege, sino que también te transforma. Aunque no puedas cambiar lo que sucedió, tienes el control sobre cómo decides vivir a partir de ahora. Y al elegir el amor, estás tomando el control de tu vida de una manera que el odio jamás te permitiría. La inversión del paradigma. ¿Por qué Jesús nos ordena lo opuesto a lo que esperamos? Jesús, con su mandamiento de amar a los enemigos, nos desafía a repensar lo que consideramos una respuesta lógica y humana. Cuando alguien nos hiere, la reacción natural es defendernos, alejarnos o incluso devolver el daño. Sin embargo, Jesús nos llama a actuar de una manera completamente contraria a lo que dicta nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque el amor a los enemigos no se trata de un simple acto de obediencia, sino de un cambio radical de mentalidad. Es como si estuviera pidiéndonos que soltemos las armas con las que usualmente nos protegemos y confiemos plenamente en que Él tiene el control. Este llamado a actuar de forma opuesta nos desconcierta porque va en contra de nuestro instinto de supervivencia. Amar a quien nos ha causado dolor se siente como exponerse de nuevo a ser herido. Pero Jesús nos muestra que, al actuar de acuerdo con sus enseñanzas, no nos estamos debilitando, sino fortaleciendo. Nos invita a ver la situación desde una perspectiva más elevada, donde la verdadera victoria no se mide por la derrota del enemigo, sino por nuestra capacidad de mantener el corazón libre de odio. En este sentido, amar a los enemigos se convierte en una práctica que nos aleja de lo mundano y nos acerca más a la esencia de Cristo. La razón por la que Jesús ordena lo opuesto a lo esperado radica en la naturaleza misma del Evangelio, que a menudo desafía las expectativas humanas. En lugar de venganza, nos enseña a ofrecer compasión. En lugar de rencor, nos llama a la misericordia. Es una inversión de valores que redefine la manera en que entendemos la justicia y la reconciliación. Amar a quienes nos lastiman no significa aceptar la injusticia, sino elevarnos por encima de ella, demostrando que el amor de Dios en nosotros es más poderoso que cualquier herida. De este modo, el mandamiento de Jesús se convierte en un espejo que nos revela cuánto hemos aprendido a confiar en su sabiduría. Antes de continuar, tengo algo especial para compartir contigo. Si estás realmente comprometido en transformar tu vida y alcanzar un nuevo nivel de felicidad y propósito, te encantará lo que he preparado. Estoy hablando de mi ebook Sabiduría y Renovación, Guías para un Segundo Amanecer. ¿Y lo mejor? Al adquirir este ebook también recibirás de regalo una guía completa sobre finanzas, para asegurar que tu viaje de crecimiento personal esté acompañado de una vida financiera estable. No pierdas esta oportunidad, consulta el enlace en la descripción. Libertad en el amor, cómo perdonar a tu enemigo, te libera a ti mismo. Perdonar a un enemigo no es un acto que libere a la otra persona de su culpa, sino un regalo que te das a ti mismo. Al negarte a perdonar, te mantienes atrapado en un ciclo de amargura y resentimiento que solo alimenta el dolor. Jesús, al enseñarnos a perdonar, no solo nos pide soltar el rencor, sino también liberarnos de la prisión emocional que construimos con cada pensamiento negativo hacia los demás.
Es como si al perdonar estuviéramos abriendo una puerta cerrada dentro de nosotros que nos impide experimentar la verdadera paz interior. Esa libertad no se alcanza reteniendo el odio, sino soltándolo y permitiendo que el amor de Dios ocupe su lugar. El acto de perdonar a alguien que nos ha herido no es algo que se logra de inmediato. Es un proceso que comienza con la decisión de no dejar que el pasado defina nuestro presente. A veces, perdonar significa incluso aceptar que no se recibirá una disculpa ni un acto de reparación por parte de la otra persona. Y aunque esto pueda parecer injusto, en realidad nos da el poder de movernos hacia adelante sin depender de las acciones de los demás. La libertad en el amor radica en dejar de esperar algo del otro y elegir, en cambio, la paz que viene con soltar el dolor. Así, el perdón se convierte en una herramienta poderosa para la liberación personal. Perdonar no implica olvidar o minimizar el daño recibido, sino más bien reconocerlo, aceptarlo y decidir no permitir que controle nuestra vida. Es como si dijéramos: reconozco lo que hiciste, pero no te daré el poder de amargar mi existencia. Al elegir este camino, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también rompemos las cadenas que el resentimiento puede crear en nuestras relaciones y en nuestro bienestar emocional. La amargura es como un veneno que nos consume poco a poco, y perdonar es la única manera de desintoxicar nuestra mente y corazón, permitiéndonos experimentar la paz verdadera que Dios quiere para nosotros. Amar a los enemigos. ¿Una invitación a la sanación interior? Cuando Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos, no está exigiendo un acto heroico, sino una invitación a nuestra propia sanación interior. Muchas veces, el resentimiento y el odio se convierten en cargas pesadas que llevamos día a día, afectando nuestra salud mental y emocional. Estas emociones negativas se acumulan como veneno en el alma, impidiéndonos avanzar y disfrutar de la vida. Al amar a quienes nos han lastimado, comenzamos a liberarnos de estas cadenas invisibles que nos mantienen atados al pasado. Es como si al elegir el amor, estuviéramos abriendo una puerta hacia un proceso de curación profundo que comienza dentro de nosotros. La sanación interior no significa olvidar el daño recibido, sino aprender a verlo desde una perspectiva diferente. Es como si al amar a nuestros enemigos, estuviéramos tomando una herida abierta y permitiendo que Dios aplique su bálsamo sanador sobre ella. La amargura y el rencor solo perpetúan el dolor, mientras que el amor actúa como un bálsamo que restaura nuestra paz interior. Este acto no es un favor que le hacemos a la otra persona, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. Porque al soltar el odio le estamos diciendo a nuestra alma que merece paz y bienestar, en lugar de vivir atrapada en el sufrimiento. Al aceptar esta invitación al amor, nos damos la oportunidad de crecer y aprender de nuestras experiencias, en lugar de quedarnos estancados en el papel de víctimas. Es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, pero cada paso hacia el amor es un paso hacia la libertad emocional. Así como una planta crece mejor cuando sus raíces están sanas, nosotros también florecemos cuando sanamos nuestras raíces internas. Amar a los enemigos, entonces, no es un acto de debilidad, sino un acto de gran valentía que demuestra nuestra disposición a dejar ir el dolor y avanzar hacia una vida más plena y libre. Jesús sabía que era difícil. ¿Cómo lidiar con el dolor de amar a quien te hiere? Jesús, al pedirnos que amemos a nuestros enemigos, no está minimizando el dolor que sentimos. Él entiende que amar a quienes nos hieren es uno de los actos más difíciles que podemos realizar. Es como si nos estuviera diciendo que reconoce nuestra lucha interna entre el deseo de protegernos y la invitación a extender compasión. Pero también nos muestra que en ese dolor existe una oportunidad única de crecimiento espiritual. Amar a alguien que te lastimó no es ignorar la herida, sino elegir ver más allá de ella, confiando en que Dios tiene el poder de transformar ese dolor en algo mucho más grande. El mismo Jesús experimentó la dificultad de amar a sus enemigos cuando fue traicionado, golpeado y crucificado. No fue fácil para él pedirle a Dios que perdonara a quienes lo condenaban a muerte. Esto nos muestra que, incluso en nuestra propia lucha por amar, no estamos solos. Jesús nos comprende, porque Él vivió ese dolor en carne propia. Es por esto que, cuando nos pide que amemos a quienes nos dañan, nos da la fuerza para hacerlo. No se trata de un acto de sacrificio vacío, sino de una acción que nos conecta más profundamente con Él y con su propósito para nuestra vida. Lidiar con el dolor de amar a un enemigo no significa que debamos permitir abusos o exponernos nuevamente a situaciones de daño.
Se trata de liberar la carga del rencor y permitir que el amor de Dios ocupe el lugar de la amargura. Es un proceso que puede tomar tiempo, pero cada paso hacia el amor nos acerca más a la sanación. Jesús no espera que de inmediato sintamos cariño por quien nos lastimó, pero sí nos invita a pedirle ayuda para ver a esa persona con los ojos de la compasión. Con el tiempo, esa visión nos permitirá sanar nuestra propia herida. ¿Por qué amar al enemigo elimina el mal de raíz? El odio y el rencor se alimentan como un fuego que consume todo a su paso, pero el amor tiene el poder de extinguir ese fuego desde su origen. Cuando Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos, nos está mostrando cómo el amor actúa como la fuerza que desarma el mal y lo debilita hasta que desaparece. No es solo un acto de compasión hacia el otro, sino un medio para cortar de raíz cualquier ciclo de odio y violencia que pueda propagarse. Al elegir amar no estamos ignorando el mal, sino atacándolo desde su núcleo, privándolo del combustible que lo mantiene vivo, la venganza y el resentimiento. Es fácil responder al mal con mal, y al hacerlo, perpetuamos un ciclo sin fin de dolor y sufrimiento. Sin embargo, cuando decidimos amar a quien nos lastimó, estamos rompiendo ese círculo vicioso. Es como si, en lugar de añadir leña al fuego del odio, estuviéramos arrojando agua para apagarlo. El amor desarma al enemigo porque le quita el poder de seguir hiriéndonos. Al no responder con odio, dejamos al mal sin nada a lo que aferrarse, y así, lentamente, pierde su fuerza. Amar al enemigo no es una muestra de debilidad, sino un acto de poder que elimina cualquier posibilidad de que el mal se propague. Cuando elegimos amar en lugar de odiar, cambiamos el curso de los acontecimientos y transformamos la atmósfera que nos rodea. El mal se alimenta de nuestras reacciones, pero el amor lo desactiva, dejándolo sin energía para continuar su obra destructiva. Jesús nos muestra que, al amar a nuestros enemigos, estamos combatiendo el mal en su nivel más profundo. Es un acto que neutraliza la hostilidad y establece un terreno de paz donde antes solo había conflicto. De este modo, el amor no solo elimina el mal de nuestra vida, sino que también tiene el potencial de cambiar el corazón de quien nos lastimó. Jesús y el perdón. ¿Qué podemos aprender de las palabras, Padre, perdónalos? En la cruz, cuando Jesús pronunció las palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, nos dio el ejemplo más sublime de amor y perdón hacia los enemigos. A pesar del dolor físico y emocional que estaba soportando, eligió interceder por aquellos que lo estaban condenando a muerte. Este acto no fue una simple frase de cortesía, sino una manifestación de su naturaleza divina, capaz de ver más allá del odio y la ignorancia humana. Al pedir perdón por sus verdugos, nos mostró que el amor verdadero no depende de las circunstancias, sino que se extiende incluso a quienes parecen menos merecedores de él. Jesús entendía que el odio y la violencia de sus agresores provenían de la ceguera espiritual y de corazones endurecidos. Por eso, en lugar de maldecirlos o desearles mal, eligió la compasión y el perdón. En este sentido, sus palabras, Padre, perdónalos, se convierten en un llamado para que nosotros también seamos capaces de ver a nuestros enemigos con ojos de misericordia. Jesús sabía que al perdonar, no solo liberaba a los demás, sino que también se liberaba a sí mismo de cualquier rastro de resentimiento. Este perdón radical demuestra que amar a los enemigos no es una simple sugerencia, sino una práctica que refleja el carácter mismo de Dios. Las palabras de Jesús en la cruz también nos enseñan que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión que se toma, aun cuando no lo sentimos. Perdonar no significa olvidar o minimizar el dolor, sino reconocer el daño y aún así elegir no dejar que ese daño nos controle. Es una muestra de fe en que Dios puede obrar incluso en las situaciones más oscuras y que su amor es capaz de tocar incluso los corazones más endurecidos. Así como Jesús pidió perdón por quienes lo crucificaron, nosotros también somos llamados a orar por quienes nos hieren y a pedirle a Dios que los guíe hacia la luz, construyendo el puente del amor. ¿Cómo amar a un enemigo puede cambiar un corazón? Amar a un enemigo puede parecer una tarea imposible, pero tiene el poder de derribar barreras que parecían inquebrantables. Es como construir un puente que conecta dos territorios separados por un abismo de resentimiento y dolor. Cuando eliges actuar con amor en lugar de odio, estás tendiendo los primeros ladrillos de esa construcción, ofreciendo una alternativa de paz donde antes solo había conflicto. El amor sincero, incluso hacia aquellos que nos han hecho daño,
tiene la capacidad de tocar las fibras más profundas del corazón humano, despertando una reflexión que a menudo las palabras no pueden lograr. Al demostrar amor genuino a quienes menos lo esperan, estamos plantando una semilla que, aunque no lo veamos de inmediato, puede crecer y dar frutos en el tiempo. Tal vez el enemigo no cambie de un día para otro, pero la actitud amorosa desarma y siembra dudas sobre sus propias acciones. Es como si el enemigo se encontrara repentinamente con una realidad que no encaja con sus expectativas. Este tipo de amor confunde al odio y lo deja sin espacio para proliferar. Jesús nos muestra que el amor tiene el poder de romper el ciclo de violencia y abrir la puerta a una transformación real. Construir este puente no significa que debamos convertirnos en amigos cercanos de nuestros enemigos, sino en dar pequeños pasos que permitan que el amor y el perdón se conviertan en las bases de nuestras interacciones. Esto puede ser a través de actos de bondad inesperados, como responder con cortesía a un insulto o enviar un mensaje de ánimo a alguien que nos ha lastimado. Estos gestos, aunque parezcan insignificantes, pueden tener un impacto profundo en la mente y el corazón del otro, cuestionando su actitud y despertando un cambio que solo el amor puede provocar. Así, cada acción de amor se convierte en un ladrillo más en la construcción de ese puente hacia la reconciliación. Reflejo de Cristo. Cómo amar a los enemigos muestra la verdadera esencia del Evangelio. Amar a los enemigos es uno de los mandamientos más radicales que Jesús nos dejó, y al hacerlo, reflejamos la verdadera esencia del Evangelio. Jesús nos amó incondicionalmente, aun cuando éramos pecadores y estábamos en su contra. Al amar a quienes nos hieren, estamos mostrándole al mundo una pequeña parte de ese amor inmerecido que Él nos ofrece cada día. Este acto de amor no solo revela nuestra fe, sino que también muestra a los demás la diferencia entre una vida guiada por el Evangelio y una vida guiada por el ego y el orgullo. Así, el amor a los enemigos se convierte en un testimonio vivo de la presencia de Cristo en nosotros. El amor a los enemigos es una forma de manifestar que el Evangelio no se trata de reglas rígidas, sino de una transformación del corazón. Cuando amamos a quienes nos lastiman, estamos mostrando la profundidad del carácter de Cristo, quien, aun siendo crucificado, oró por el perdón de sus verdugos. Este amor refleja una gracia que no se basa en méritos ni en justicia humana, sino en la misericordia y la compasión divinas. De este modo, cada vez que elegimos amar en lugar de odiar, estamos proclamando el mensaje de salvación y redención que el Evangelio trae a todas las personas. El Evangelio no se limita a amar a quienes nos aman, sino que nos impulsa a ir más allá, a romper las barreras del odio y a tender la mano incluso a aquellos que buscan nuestro mal. Es en este acto de amar a los enemigos donde la luz de Cristo brilla con mayor intensidad, iluminando la oscuridad del rencor y el resentimiento. Es como si, al amar a quienes menos lo merecen, estuviéramos lanzando una semilla de esperanza que puede germinar en cualquier momento. Esa semilla, aunque parezca pequeña, tiene el potencial de crecer y dar frutos en los corazones más duros, mostrándoles el verdadero rostro de Dios. ¿Cómo amar a alguien que no quiere tu bien? Herramientas prácticas para aplicar el Sermón del Monte. Amar a alguien que claramente no tiene buenas intenciones hacia nosotros es un reto que parece insuperable. Sin embargo, Jesús nos dejó herramientas prácticas para aplicar este amor en nuestra vida cotidiana. Una de las primeras acciones que podemos tomar es orar por esa persona. Al elevar una oración sincera por su bienestar, estamos empezando a cambiar nuestro corazón, eliminando lentamente el resentimiento y reemplazándolo con compasión. Orar no es solo un acto de bondad hacia el otro, sino también una forma de permitir que Dios trabaje en nosotros, transformando nuestras emociones y pensamientos hacia esa persona. Otra herramienta es el acto de la empatía. Intentar ver la situación desde la perspectiva del otro puede ayudarnos a entender el motivo detrás de sus acciones. Esto no justifica el daño que nos causaron, pero nos permite verlos como seres humanos que también están luchando con sus propias batallas. Un ejercicio práctico podría ser imaginar cómo sería la vida de esa persona si hubiera recibido más amor y comprensión. De este modo, nos damos cuenta de que muchos comportamientos negativos nacen de un lugar de dolor y no de pura maldad. Esto nos permite abrir nuestro corazón al perdón y al amor, alejándonos de la idea de venganza.
Además, establecer límites saludables es fundamental cuando se trata de amar a alguien que no quiere nuestro bien. Amar no significa permitir abusos o volver a situaciones tóxicas, sino saber cuándo y cómo protegerse. Un límite saludable puede ser mantener cierta distancia emocional mientras se ora y se desea el bien para esa persona. También es útil practicar la autocompasión, recordándonos que amar a un enemigo es una tarea difícil y que es natural sentir resistencia. Tomar tiempo para uno mismo y rodearse de personas que nos apoyen puede fortalecer nuestra capacidad para mostrar amor sin ponernos en peligro. Amad a vuestros enemigos. ¿Quería Jesús que fuéramos mártires? Una de las mayores preocupaciones al escuchar la frase «amad a vuestros enemigos» es la idea de que Jesús espera que nos convirtamos en mártires, soportando todo tipo de abusos y maltratos. Sin embargo, esta no es la intención detrás de sus palabras. Jesús no nos pide que permitamos que otros nos lastimen sin límite, sino que elijamos no responder con odio o violencia. Amar a nuestros enemigos no significa aceptar el mal que nos hacen, sino liberar nuestros corazones de la necesidad de venganza. Es como si Jesús nos estuviera mostrando que podemos ser fuertes sin caer en la trampa del odio. En lugar de ser mártires, Jesús nos llama a ser personas que reflejan su amor, incluso en las situaciones más difíciles. Esto implica reconocer cuando es necesario tomar distancia de alguien que nos hace daño, sin caer en el rencor. Amar al enemigo no implica quedarse en relaciones abusivas o peligrosas, sino orar por ellos, desearles el bien desde la distancia y protegernos a nosotros mismos de futuros daños. Es un acto de valentía y autocuidado, porque al no devolver mal por mal, estamos demostrando una fuerza interior que nada ni nadie puede quebrantar. Jesús sabía que amar a los enemigos era una tarea difícil y que requería sabiduría para no confundir el amor con la permisividad. Él mismo se apartó de quienes lo querían hacer daño en varias ocasiones, demostrando que poner límites es una parte necesaria de amar con sabiduría. Así que, cuando escuchamos «amad a vuestros enemigos», no debemos entenderlo como una invitación a convertirnos en mártires, sino como un llamado a amar de una manera que transforme nuestro corazón sin poner en peligro nuestra integridad. Podemos amar a alguien y, al mismo tiempo, decidir alejarnos para sanar. Por tanto, este mandamiento de amar a los enemigos no está diseñado para que nos sacrifiquemos a nosotros mismos sin ninguna consideración. Jesús quería que sus seguidores entendieran que el verdadero amor no se basa en la autodestrucción, sino en la capacidad de desear el bien para todos, incluso para aquellos que nos han herido. Amar no significa ser mártires, sino mostrar la misma gracia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Esta es la verdadera esencia del amor cristiano, una que protege, sana y establece límites. ¿De qué maneras podemos amar a nuestros enemigos sin perder nuestro bienestar? Amar sin aprobar. ¿Cómo amar a quien te hirió sin justificar sus errores? Amar a quienes nos lastiman no implica aprobar sus acciones o justificar el daño que nos causaron. Al contrario, el amor cristiano reconoce el mal y la injusticia, pero elige no dejar que estos sentimientos definan la relación. Es como si Jesús nos estuviera mostrando que podemos ver a las personas más allá de sus errores, sin caer en la trampa de aceptar o normalizar sus comportamientos dañinos. Amar desde esta perspectiva no es sinónimo de permitir que el mal continúe, sino de poner un límite firme mientras decidimos no albergar rencor en nuestro corazón. El hecho de que amemos a alguien no significa que debamos seguir tolerando actitudes que nos lastiman. Al amar sin aprobar, estamos diciendo que, aunque reconocemos la dignidad de la persona como ser humano, no aceptamos sus actos dañinos. Este tipo de amor nos permite establecer límites claros, alejar a quienes nos lastiman y protegernos emocionalmente, sin perder de vista el mandamiento de Jesús. Es como si pusiéramos un muro de protección alrededor de nosotros, permitiendo que el amor fluya, pero evitando que el daño vuelva a entrar. Una forma práctica de amar sin aprobar es expresar claramente cómo nos sentimos y qué límites necesitamos establecer para que la relación sea sana. Esto puede implicar conversaciones difíciles o incluso el distanciamiento temporal de esa persona. También podemos optar por orar por su bienestar y su cambio de corazón, pero desde una posición de respeto propio. Jesús nos muestra que podemos orar por nuestros enemigos y desearles el bien sin necesariamente mantenernos cerca de ellos.
Amar sin aprobar es una invitación a soltar el rencor mientras cuidamos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Por eso, cuando hablamos de amar a los enemigos, no estamos sugiriendo que ignoremos el dolor o permitamos que nos sigan hiriendo. Es un llamado a elevarnos por encima del rencor, sin perder de vista nuestra dignidad y nuestro derecho a establecer límites saludables. Al final, amar sin aprobar es la forma en que podemos reflejar el amor de Cristo sin sacrificar nuestro bienestar ni justificar lo que está mal. ¿Cómo podemos aplicar este tipo de amor en nuestras relaciones más complicadas? La mayor recompensa del amor, ¿qué ganamos al amar a quien nos odia? Cuando elegimos amar a quienes nos odian, podemos sentir que estamos haciendo un sacrificio enorme, pero en realidad las recompensas que obtenemos son mucho mayores de lo que podríamos imaginar. Al amar a nuestros enemigos, experimentamos una paz interior que el rencor y la amargura jamás podrían ofrecer. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la liberación de nuestro corazón de la carga del odio. Es como si cada vez que optamos por el amor estuviéramos soltando una pesada mochila que llevamos en la espalda, permitiéndonos caminar con mayor ligereza y libertad. Esta es una de las mayores recompensas, la tranquilidad de saber que no estamos presos del resentimiento. Otra recompensa que obtenemos al amar a quienes nos odian es el fortalecimiento de nuestro carácter. Cada vez que elegimos responder con amor en lugar de odio, estamos entrenando nuestra mente y espíritu para actuar de acuerdo con los principios de Cristo. Este ejercicio constante de amor y perdón nos hace más resilientes y nos prepara para enfrentar cualquier desafío emocional con sabiduría y compasión. El odio, en cambio, nos debilita, haciéndonos vulnerables a la manipulación de nuestras propias emociones. Al amar, estamos construyendo una base sólida sobre la cual podemos erigir una vida llena de propósito y significado. Además, al amar a nuestros enemigos, nos abrimos a la posibilidad de ver transformaciones que de otro modo no podrían ocurrir. Quizá esa persona nunca cambie, pero nuestro amor tiene el poder de desarmar el odio y la hostilidad. Al actuar con compasión, plantamos una semilla que, aunque no dé frutos de inmediato, puede crecer con el tiempo y cambiar la percepción de quienes nos rodean. Esta es una recompensa espiritual que va más allá de lo tangible. Ser un testimonio vivo del amor de Dios y ver cómo su influencia positiva se extiende a los demás. Por último, la mayor recompensa de amar a quienes nos odian es que nos acercamos más al corazón de Dios. Al actuar como Jesús nos enseñó, estamos alineando nuestra voluntad con la suya, y esto nos trae una sensación de plenitud y gozo que el mundo no puede ofrecer. Es un sentimiento de realización espiritual, saber que estamos viviendo conforme a lo que Él espera de nosotros. ¿Qué podría ser más satisfactorio que sentirnos en completa paz con Dios y con nosotros mismos? Esta es la verdadera recompensa. Un amor que no solo cambia nuestro entorno, sino que también transforma nuestra alma de una manera profunda y duradera.